Bueno, bienvenidos formalmente, muy buenas tardes. Rápido capítulo de las 3 de las 3 para poner un poco en perspectiva los tres ejes periodísticos del día. Por un lado, la soja en baja y el dólar en alza. Bueno, y sí, movió el avispero. Empezó el segundo semestre. Soja abajo de $500 hoy, 6% en el mercado de Chicago de caída. También pierde terreno el maíz, algo el trigo. Y el dólar arriba de 170 en el mercado paralelo. Muy chiquitito, acotado, pero que fija expectativas. Con un dólar solidario que también sube, arriba de 167 ya. El dólar minorista que se va corriendo, en los bancos ya es usual ver al dólar en 101, 102, 103, arriba de los 100 pesos consolidado. Y los contados con liquidación y el dólar MEP arriba de 165, más cerca de 170 que otra cosa, con alta demanda. Así que efectivamente esto es uno de los títulos. Soja en baja, dólar en alza. Segundo título, en busca de la juventud perdida. Hoy habló Santiago Cafiero. Hoy habló en un encuentro de la juventud. ¿Por qué digo en busca de la juventud perdida? Porque es Cafiero el que dice, miren, no es la Argentina ese país donde la salida es Ezeiza. Es infinitamente mejor. Y al mismo tiempo dijo otras cosas y presentó una política específica para la juventud. ¿Quieren escucharlo? Este es Cafiero, hoy. El destino para nuestras juventudes tiene que ser poder desarrollarse en un país que permite y brinda todas las condiciones sociales, materiales, económicas y culturales para poder desarrollarse aquí. Pero hay ejemplos enormes de esto. Argentina no es ese país de mierda que a veces nos tratan de retratar. Tenemos un país maravilloso, tenemos que defenderlo entre todos. No lo defiende un gobierno. Cada cosa que dice un gobierno siempre va a estar del otro lado de la oposición y va a decir que no, que es tendencioso. Con lo cual lo más importante es que lo defendamos entre todos, que defendamos al país. ¿Saben cómo se defiende el país? Dando certezas, teniendo una buena política macroeconómica, generando expectativas y futuro, ascenso social, dando empleo de calidad. La Argentina es un país cuyo ingreso per cápita está en los niveles de 1974. Es un país que hace 10 años no crea empleo en el sector privado. Solo lo que absorbe, fruto del aumento poblacional, parcialmente lo cumplimenta el sector público. En un Estado que es de todos, pero es de nadie. Que muchas veces es holgazán, elefanteásico, que a veces aplasta al sector privado para poder financiarse, pero que deja mucho que desear en términos de eficiencia, salvo raras excepciones que también las hay. Entonces, en general, la idea es, si la juventud dejó de ser o dejó de pertenecer, razones asistirán. Y la verdad que lo que está viendo el gobierno es que hay un segmento etario que le era propio que ya no le pertenece, que era la cámpora de hace 8 años. Claro, muchachos de la cámpora, muchos se aburguesaron, otros se convirtieron en intendentes, otros fueron jefes políticos, distritales. Ya dejaron de ser jóvenes y ostentan los mismos vicios que decían venir a cambiar y a transformar, porque el recambio generacional y político implica otras prácticas. No es solo de edad. Es más, se puede tener 70 y ser un revolucionario, y se puede tener 20 y ser un conservador explícito. Y esto es un poco lo que me parece trastoca un poco las ideas en el propio jefe de gabinete. Aunque coincido en algo, Argentina es un país hermoso para disfrutarlo, pero de otra manera, de otra forma, con otro contexto, que ojalá algún día lo podamos construir. Con el otro, no contra el otro. Con el otro, no contra el otro. Y el tercer gran título es la vacunación, que tiene ya un ritmo electoral y buena medida la campaña del gobierno va a estar asentada. Congelamiento de tarifas, aumentos pospuestos por doquier para servicios, desde combustibles pasando por probablemente prepagas, etcétera, barriendo bajo la alfombra un sinfín de problemas potenciales, en la idea de tratar de manobrear sobre la cuestión más compleja en los segmentos etarios y los segmentos socioeconómicos más bajos, que es la inflación. Esa que se va a conocer la semana próxima, que probablemente esté cercano al 3,5%, y que otra vez muestra que en alimentos y bebidas se mantiene por arriba del 3%, lo cual marque para el primer semestre, lo que se va a conocer es la inflación de junio, el mes que dejamos atrás, que efectivamente la Argentina tiene una inflación del 25 puntos casi. Y pensaba tener una del 29 para todo el año, por lo tanto se trastocó todo naturalmente. Y si el programa económico, cuando le preguntaban a Guzmán cuál era el plan, Guzmán decía, es el presupuesto, y ese presupuesto terminó hecho añicos en 6 meses respecto a la principal ancla
de expectativas que es la inflación y en base a la cual se estableció el programa presupuestario, bueno, huelgan los comentarios en cuanto a cuánto hay que repensar la economía de cara al futuro. Lo concreto es que en ese contexto, donde no hay mucho presente, sino más bien hay mucho de comparación hacia atrás, para buscar una salida hacia adelante, la vacunación en ritmo electoral le podría dar al gobierno algún salvoconducto y alguna bandera. Reconstruir en parte lo que perdió, por falta de ejemplaridad, que destruyó en buena medida la autoridad, por contratos e impericia en los contratos del año pasado que terminan decantando en un flujo de vacunas que finalmente llegan, aunque a destiempo, para haber evitado lo que tristemente atravesamos, que es una tragedia con más de 500 muertos promedio por día desde hace ya 2 meses en la Argentina. Pero el sistema está reaccionando. Las unidades de terapia intensiva tienen apenas por encima de 5.600 pacientes. Digo apenas porque casi había 8.000, pero siguen siendo una enormidad. En el pico de la primera ola había 3.700. Incluso con edades más jóvenes. En mi ciudad, Las Flores, fallecieron 2 personas entre 30 y 35 años en las últimas 72 horas. Sin factores de riesgo, entre 30 y 35 años. Hay en las unidades de terapia intensiva personas entre 20 y 30 años. Las más no, pero las hay. Son a los que la vacuna todavía no les llegó. Con lo cual, la vacunación que tomó ritmo electoral es el salvoconducto para el gobierno. Y ahí hay algunas buenas noticias, las hemos venido contando aquí, pese a todos los cuestionamientos respecto a determinados aspectos de la política oficial. Y tiene que ver con la idea de vacunar a más de 350.000 personas por día. Ayer hubo más de 365.000 vacunados, de los cuales una parte no menor, más de 130.000, se les aplicó la segunda dosis. Están en stock 5 millones de vacunas, 3,5 millones distribuidas. Es probable que volvamos a tener más de 400.000 vacunados en las próximas horas, a lo largo y ancho de la Argentina. La provincia de Buenos Aires ya liberó la vacunación a partir de mañana para los mayores de 45 y a partir del fin de semana próximo será para los mayores de 40, sin importar si tienen riesgo o no tienen riesgo, solo con la presentación del Documento Nacional de Identidad. En 31 distritos de la provincia de Buenos Aires la vacunación está arriba del 80%. Lo habíamos marcado aquí la semana pasada. Hay lugares en el conurbano donde ya se le aplicó al 60% de la población casi la primera dosis. San Fernando. Claro, muy atrás está La Matanza, donde solo la tienen poco más del 20%. La inoculación completa, es decir, las 2 dosis, en la ciudad de Buenos Aires o en algunos distritos como Morón está en el 15% de la población. Pero aún lejos, en promedio está en el 10%, de lo deseable, que sería no menos de 1/3 de la población total, el 33%, o el 40%, si fuera idealmente. La ciudad ya tiene más del 51% de la gente con una dosis. No alcanza, pero la velocidad es indudable que ha crecido. Yo insisto en esta estadística, la semana que dejamos atrás, entre el domingo de la semana pasada y antes de ayer, 1 de cada 20 argentinos pasó por un vacunatorio y se inoculó. 1 de cada 20. La Argentina vacunó más de 2.300.000 personas en una semana. Ese ritmo es el que no debe bajar. Y ese es el que hace esperar que finalmente los coletazos de una tercera eventual ola sean diferentes porque habrá un sistema inmune en la sociedad más dotado que produzca que el virus no produzca el daño que produjo en la segunda ola, la que aún no hemos dejado totalmente atrás. Porque aún hoy, 8 provincias tienen unidades de terapia intensiva con más de 80% de la capacidad cubierta. Y en buena medida con pacientes COVID. No es un sistema que abandonó el COVID. De hecho, mucho de lo programado todavía no ha vuelto en la regularidad que debe. De hecho, muchas patologías se siguen postergando, en cuyos tratamientos no se pueden postergar indefinidamente. De hecho, ahí tenemos daños colaterales que también habrá que incluir en algún momento en la estadística. Y hay un pasivo que habrá que atender más temprano que tarde. Por lo tanto, salir cuanto antes ya no solo es un anhelo electoral, pasa a ser un problema social, económico, psíquico, educativo, porque permitiría la presencialidad explícita, esa que hoy, increíblemente, pese a que todo está casi abierto, en muchos lugares no se tiene.
lo cual produce una catástrofe educativa en un país que requiere de educación más que cualquier cosa, porque es la conexión al mundo del futuro, del conocimiento, a propósito de la empleabilidad futura, esa que hoy está en serio riesgo. Bueno, así las cosas, la Argentina es un poco todo esto junto. Yo quiero cerrar estas 3 de las 3 con alguna de las tantas imágenes, no importa, Gonzalo, elegí la que vos quieras, sobre los reclamos múltiples hoy en Lomas de Zamora, sin ir más lejos, porque están los lugares donde no se permite la presencialidad educativa, lo cual es un problema. Luego están los lugares donde hay presencialidad activa, pero los problemas edilicios de infraestructura impiden que la presencialidad se lleve adelante. Bueno, hoy fue un epicentro Lomas de Zamora, la escuela técnica número 7 de Banfield, en la que empezó el planteo. Pero luego, ahí está, se trasladó a otros colegios, incluso en el distrito, donde o por falta de gas, o por falta de infraestructura, o por falta de nombramientos de cargos docentes o de docentes, la presencialidad tampoco pudo volver. Es una escuela técnica, oficio, arte, etcétera. Eso requiere práctica y sin embargo prácticamente hace 1 año y medio no se tiene. Igualdad de oportunidades. Eso es lo que da la educación. Que uno puede empezar desde un lugar diferente, pero puede concluir en un lugar parecido. En igualdad de condiciones para pelearle a la vida, para ganarse un futuro, para buscar el ascenso social. Lo que caracterizó a la Argentina durante tantos años. Bienvenido, Javi, ¿cómo estamos? Bienvenida, Lourdes, ¿cómo andamos? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paulino.